La naturaleza esencial del hombre. ¿De qué consiste la naturaleza del hombre? Bueno, lógicamente, claro. ¿Cuál es la naturaleza esencial del hombre? Pues eso, humana. La naturaleza del hombre es naturaleza humana. ¿Cómo no? Pero la clase, según las lecturas que tenemos, se enfoca es de qué está compuesta esa naturaleza humana. Mejor dicho, de qué está compuesto el hombre. Cualquiera diría de manera irreflexiva y superficial, bueno, la naturaleza humana que está compuesta es carne y hueso. Si uno se limita a eso, entonces ¿en qué convierte al ser humano? En animal. ¿Animal? Claro, en animal exclusivamente. Pues preferiblemente ese será el análisis, o esa será la reflexión, esa será la respuesta de un naturalista o evolucionista, que el hombre es un animal. Bueno, está bien, el hombre es un animal. ¿Cuáles son las implicaciones entonces de que el hombre sea un animal? ¿Cuáles son las implicaciones de que el hombre sea simplemente carne y hueso? Que no tiene inteligencia. No tiene la inteligencia que un pedazo de carne le pueda dar al cerebro. Pero, ¿qué más? ¿Qué otras cosas implica? Bueno, puede tomar decisiones. Se deja llevar por los impulsos, ¿qué más? O por el placer. Claro. De solamente lo material, no puede surgir un concepto de lo bueno o de lo malo. Es decir, no puede salir ningún concepto de tipo ético. Si el ser humano es un bulto de huesos, un bulto de carne, de simplemente un bulto de carne, cuando dice uno, mire, véndame una libra ahí de carne para asar o carne para hervir, de simplemente un bulto de carne, de huesos, puede salir un concepto que diga lo bueno y lo malo. No, porque simplemente eso es material, es carne. Bueno, algo más complicado que simplemente una piedra inerte, todavía algo más complicado que simplemente un vegetal, todavía algo más complicado que simplemente, digamos, un virus, una bacteria, todavía algo más complicado que, digamos, una mosca o un pez, todavía algo más complicado que, digamos, un perro, una rata o un mono. Entonces, un ser humano es algo más complicado. Claro, algo más complejo. La virtud del ser humano, entonces, consiste en un grado o nivel de complejidad de grados, en la complejidad orgánica o la estructura molecular o la estructura biológica. Pero la dignidad en sí del hombre no difiere de una cosa que es simplemente un bulto de carne y un bulto de huesos o una masa de células, sino es simplemente de nivel, no de categoría aparte. ¿Me doy a entender? Entre un virus y una bacteria. La amiba, por ejemplo, dicen la amiba es una bacteria una célula supremamente complicada. La amiba es algo así como una ballena en el mundo microscópico. No es una bacteria, no es una célula chiquitita, sino es una célula grande, compleja. Pero entre una amiba y un virus como un paramecio, pues la diferencia es de nivel. ¿Me explico? Y luego, después de eso, entre una codorniz y un pavo, eso no es como una gallina grande y otra como una gallina chica y otra como una gallina grande, una codorniz algo chiquito y un pavo un poco más grande. Entonces, la diferencia es simplemente de nivel. Y entre un mamífero chiquito y un mamífero grande, la diferencia es de nivel. Bueno, ya digamos entre una amiba y un ser humano, si el ser humano es simplemente un bulto de carne y de huesos, una masa de células, la diferencia sigue siendo de nivel. No tiene dignidad como un ser espiritual. ¿Me voy a entender, hermanos? Entonces, la connotación de que el ser humano
tenga naturaleza humana y que esa naturaleza humana se componga de una esencia corporal y de una esencia anímica o espiritual, implica que la dignidad del ser humano es mucho mayor que la de un animal. Eso es algo que los autores de los libros que leemos no se enfocan tanto, pero es importantísimo. Por otro lado, la implicación de que el ser humano sea no un bulto de huesos, no un bulto de carne solamente, sino también un ser espiritual, es que el hombre no es solamente espíritu y que el cuerpo es lo que le sobra, es el lastre. ¿A qué se refiere uno cuando usa la palabra lastre? Lastre es algo que sobra, es la basura, es algo de lo cual deshacerse, despojarse. Imagínense que el ser humano sea esencialmente un alma y que el cuerpo sea el lastre. Un desequilibrio, un desbalance es que el ser humano sea solamente cuerpo. El otro desbalance, el otro desequilibrio es que el ser humano sea solamente alma. ¿Cuál es la implicación? La implicación todavía es que el ser humano no es digno en su cuerpo. Si el ser humano es solamente cuerpo, pues solamente la diferencia con una amiba, un paramecio, un ratón o un perro, la diferencia es solamente de nivel, de grados. ¿Deben entender? De grados. Como si una persona está en primero de primaria, en segundo de primaria, o elemental, o tercero. Pues están estudiando, están en la escuela, la diferencia es de grados. Pero son todos estudiantes. Por lo tanto, entonces, como la diferencia es de grados, al fin y al cabo perder una vida, un cuerpo, no es mucha pérdida. O 2, o 3, o 4, o 5, o por ahí 1.000.000. No es mucha pérdida si hay más. Si por otro lado el desequilibrio está en que el hombre es solamente alma o espíritu y que le sobra el cuerpo, pues la implicación es la misma. Si lo que le sobra es el cuerpo, pues hay que desecharlo. Y si se desecha un cuerpo, no importa tanto. ¿No deben entender, hermanos? Si el ser humano es solamente cuerpo, pues no importan las aflicciones de tipo espiritual o de tipo anímico. Pero si el ser humano es solamente espíritu, igual no importa lo espiritual, porque el espiritual está encaminado también al cuidado del cuerpo. Y al desechar el cuerpo, entonces se convierte en un pecador, al menospreciar el cuerpo. Y menosprecia el cuerpo de dos maneras, pero eso lo vamos a ver cuando veamos el pecado. Menosprecia el cuerpo. Cuando veamos el pacto y cuando veamos el pecado nos vamos a dar cuenta que el menosprecio del cuerpo está en no darle la dignidad que Dios le da al cuerpo. Entonces lo menosprecia de dos maneras, ya sea porque busca la autosatisfacción en todo, y ese es un menosprecio del cuerpo porque no lo valora como algo digno, sino simplemente algo a lo cual llenar, o porque menosprecia la satisfacción de las necesidades corporales, y entonces lo mata, lo maltrata, no lo trata de la manera santa como Dios quiere según su diseño y su pacto y su voluntad. Claro, las implicaciones de ver la naturaleza esencial del hombre en su sentido apropiado, bíblico, las implicaciones son, por un lado, en cuanto al hombre, la dignidad del hombre, pero en otro aspecto es la dignidad de Dios, porque el hombre es creado ahí, Imagen de Dios. imagen de Dios. Por lo tanto, si se trata con dignidad la imagen de Dios, se trata con dignidad a Dios que lo creó. ¿Sí me voy a entender, hermanos? Por ejemplo, si vamos un momentito al libro de Santiago, capítulo 3. En esto vamos a ahondar más cuando veamos este tema de la imagen de Dios, pero simplemente toquémoslo y luego pasamos. Santiago capítulo 3, versículo 9. Versículo 8 y 9. Alguien léalo, por favor. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. Ok, voy a repetirlo otra vez. Sí, gracias, Pero hermano. ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre
y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Qué cosa tan absurda. ¿Cómo vamos? Pero eso es por no... Cuando uno maltrata la dignidad ilegítimamente de un hombre, bueno, cuando no tiene en cuenta cuál es su naturaleza. No tiene en cuenta su naturaleza cuando no tiene en cuenta el origen. No tiene en cuenta el origen si menosprecia que el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. Bueno, preguntémonos. ¿El hombre con qué adora a Dios nuestro Señor? Con todo su ser. Con todo su ser. Sí, es lo que dice Jesucristo. Es lo que dice nuestro Señor. Claro. Hay una idea que introdujeron los paganos, y la siguiente. Y es que es una idea platónica. Y es que si existe algo que es el bien más grande, y por supuesto ese bien más grande es Dios, y si el ser humano se debe a ese Dios, entonces es con lo bueno del hombre que puede entrar en contacto con eso tan bueno que es Dios. ¿Ven la lógica? El silogismo. Si existe algo tan grande, tan bueno, tan sumamente perfecto, no puede ser que con lo más bajo del hombre se llegue a ese Dios. Claro. Tiene que ser que el hombre llegue a ese Dios con lo que está capacitado en el hombre para llegar a Dios. Entonces de ahí surge la idea de que en el hombre haya, digamos, este es el hombre, que en el hombre haya algo que hay que buscarlo e identificar ese algo y mirarlo entonces como lo que es más perfecto que lo lleva a Dios. Entonces, ¿qué fue lo que los paganos identificaron, miraron y dijeron? Esto es lo que en el hombre le puede permitir llegar a Dios. A eso le llamaron espíritu. A eso le llamaron espíritu o neuma. Eso que le permite al hombre llegar a Dios, digamos, este es Dios. Eso que le permite al hombre dirigirse a Dios es el espíritu. Pero no el Espíritu Santo, sino el espíritu del hombre. Entonces, claro, en cuanto a la dignidad del hombre, luego unos se pusieron a pensar, ¿habrá hombres que no tengan espíritu? ¿Habrá hombres que no tengan alma? Y unos decían, bueno, tal vez habrá una categoría de hombres que no tengan alma, que no tengan espíritu. Bíblicamente eso no es posible. Pero claro, ¿serían los esclavos? Posiblemente no, si no, no serían esclavos. Y claro, eso justifica. ¿Se dan cuenta que todo aspecto cultural de la vida tiene un origen religioso? Absolutamente todo aspecto cultural. La cultura no es sino religión hecha externa. Y la religión es eso, lo que uno cree con respecto a lo trascendental y a lo inmanente, a lo sagrado. La religión es lo que uno cree con respecto a lo que es sagrado, a lo que es trascendental y lo que es inminente. Lo que uno crea con respecto a lo que es trascendental, sagrado y inminente, lo que uno crea va a derivarse en su cultura. Y la cultura a un nivel mucho mayor en una civilización. Si uno cree que el hombre tiene una cosita y solamente una cosita en el hombre que lo lleva a Dios, pero no todos tienen esa cosita, pues eso es la justificación para una sociedad esclavista o una sociedad que menosprecia al hombre o a ciertos hombres. Entonces, esa cosita es el espíritu. Pero bueno, ¿qué es el espíritu? Si es lo perfecto, pues pregunta, ¿qué ve uno en el hombre perfecto? Claro, los griegos eran admiradores del cuerpo, pero no como una cosa perfecta. Eran admiradores del cuerpo en el sentido, por ejemplo, que decían, el cuerpo del hombre es más completo que el cuerpo de la mujer. A la mujer le falta algo. Entonces, la mujer es como un hombre que ha sido castrado.
Y por lo tanto, el sentido de belleza para los paganos, para los griegos, era qué tan perfecto es el cuerpo de un hombre. Y eso es lo más bello que hay. Pero aún así el cuerpo es decadente, envejece y se enferma y se muere. Eso no puede ser aquella cosa excelente y digna que comunique al hombre con Dios. Con el cuerpo no se puede adorar a Dios entonces. No importa lo que tú hagas con el cuerpo, eso no es necesariamente lo que adora a Dios. Muy peligroso. Porque si con el cuerpo no se adora a Dios, entonces con el cuerpo se puede hacer lo que quiera. Al fin y al cabo a Dios no le importa. Porque si no se le adora, tampoco se le menosprecia, se le humilla, se le desprecia. ¿Me explico? Romanos 12 no habla acerca de eso. Santificados Claro, a Dios claro. en vuestros cuerpos. claro, ¿qué dice? claro. Presentad todo vuestro ser, Sí. todo vuestro ser. Ahora, ¿qué será entonces esa parte del hombre que lo comunique con Dios? ¿Serán los pensamientos? ¿Las emociones? ¿Su estado anímico? No, tampoco, porque los pensamientos del hombre son muy volubles, muy volátiles. Amanece contento, al mediodía está triste y por la noche está de mal genio. Eso no puede ser los sentimientos. ¿Serán los pensamientos? ¿Será el intelecto? No, porque a veces resulta diciendo que 2 más 2 son 5. Eso no puede ser el intelecto. Entonces, si con el intelecto no se comunica el hombre con Dios, ni con las emociones, entonces puedes pensar lo que se te dé la gana. Lo que se hace con el cuerpo no tiene ningún sentido de bondad, maldad, de lo ético. Y lo que se hace con el pensamiento, puedes pensar lo que quieras. No es ni bueno ni malo. Tiene que haber entonces alguna otra cosa. Pero no sabemos qué es. Sin embargo, el hombre como que tiene una necesidad de Dios y termina diciendo: Dios, te necesito, te amo, te adoro, y eso es bueno. Pero no puede ser del cuerpo y no puede ser tampoco del pensamiento. Entonces tiene que ser del espíritu. Pero no se puede negar que el hombre tiene cuerpo. Tampoco se puede negar que el hombre tiene pensamientos, emociones. Sin embargo, el hombre tiene alguna otra cosa. Entonces el hombre no es solamente cuerpo, ni alma, sino también espíritu. ¿Me voy a entender? Ahora, en diferentes culturas hay muchas más partes. Unos dividen en lo anímico. Dicen una cosa son la capacidad evolutiva, y eso como que lo hacen en un aspecto diferente a la capacidad emocional o a la capacidad intelectual. Unos dicen una cosa es los sentimientos y otra cosa son los pensamientos, y esos son aspectos distintos. Entonces resulta que el hombre no tiene 3, sino 4, 5, 6, 7 partes, las que quepan. Pero en la Escritura, el hombre es cuerpo ciertamente y es alma. Y adora a Dios tanto con el cuerpo como con el alma. Por lo tanto, no necesita de una parte aparte, distinta, diferente, en esencia, al alma o al cuerpo, aparte del alma y del cuerpo, para que el hombre pueda acercarse y adorar a Dios y ser grande. ¿Me explico? Pero mire que esa idea de que el hombre necesita algo especial para acercarse a Dios, y que eso especial es Él, aunque tiene origen en el paganismo, se ha metido en el cristianismo con fuerza. Y dijimos, la cultura no es otra cosa que la manera de mostrar externamente la fe que uno tiene. La fe, en las cosas trascendentales, la fe en lo eterno, la fe en lo fundamental. Esto hace parte de lo fundamental. ¿Qué es el hombre? ¿De qué está hecho?
Entonces, si hay una parte espiritual que es especial del hombre, más especial que lo mental o lo anímico y aún lo corporal, entonces lo que vale la pena es lo espiritual. Entonces, en la cultura y la manera como uno habla, los conceptos que usa, el vocabulario, el diccionario, hace parte de la cultura. ¿Qué adjetivo, qué palabra usa uno para calificar lo que es de Dios? Bueno, ahora por supuesto, si es de Dios es espiritual, pero del Espíritu Santo, si no, no. ¿Me debe entender? Uno lo llama espiritual es simplemente si es aquella parte en donde estará, en el corazón o en la mente, quién sabe, bueno, riñones, o en los pulmones. Aquella parte exclusiva que se comunica con Dios y que es de Dios nuestro Señor y que puede adorar a Dios es lo espiritual. Entonces dice uno, no hermano, no haga eso porque eso no es espiritual. ¿Qué hermano? Haga mejor esto otro porque eso sí es espiritual. ¿Qué hermano? Pues eso, porque eso sí tiene que ver con el espíritu. ¿Y qué es lo que sí tiene que ver con el espíritu? Pues no las cosas del cuerpo, no las cosas de la mente, sino las del espíritu. Pero ¿cuáles son? Bueno, yo no sé, pero hay cosas que son espirituales. ¿Qué sé yo, hermano? Ayunar. Pero bueno, pero si se ayuna es con el cuerpo. Bueno, está bien, entonces no es eso, es lo espiritual. Lo espiritual es leer la palabra de Dios, pero si se lee también se usa el cuerpo y también la mente. Bueno, está bien, eso no. Lo espiritual es soñarse con el Espíritu Santo, qué sé yo. No, pero también ahí interviene la memoria, o si no, no se acuerda el otro día que soñó. Entonces, ¿qué será lo espiritual? Miremos varios pasajes. El Salmo 150. Así es la conclusión del libro de los Salmos. ¿Qué es el libro de los Salmos? Pues eso es un libro de Salmos. Pues sí, es un libro de canciones. ¿Sí? Es un libro de canciones. Entonces, ¿cuál es la conclusión del cancionero del templo? La conclusión del último versículo. Todo lo que respira la vea Jehová. Es la conclusión. Que todo lo que respira la vea Jehová. Todo lo que respira, bueno, el espíritu respira, el alma, el cuerpo, todo lo que tiene vida, todo lo que se mueve. Pero hay una cosa impresionante y es que nuestro Señor dice, si estos se callan, las piedras gritan. Las piedras hablan. Entonces, la creación entera tiene una necesidad de adorar y de alabar. Otra vez la palabra alabanza no quiere decir canción. ¿Qué quiere decir los salmos? Las alabanzas. No. Los salmos no quiere decir las alabanzas. Los salmos quiere decir las canciones. Porque entonces el libro de Mateo no es una alabanza, ni el de Hechos de los Apóstoles. Alabanza es una declaración en que se reconoce quién es Dios. Una declaración o una profesión. Profesión no como que es médico o abogado o ingeniero, sino profesión lo que profesa, lo que dice. Alabar es decir certeramente lo que Dios es. Ciertamente Dios es esto, ciertamente Dios hace aquello y ciertamente Dios quiere lo otro. Eso es alabarlo. La conclusión de las canciones, ahora sí, canciones de alabanza, es que todo lo que respira tiene que alabar al Señor. Absolutamente todo. Ahora, si todo lo que respira tiene que alabar al Señor, pero todavía no se puede quitar uno de su vocabulario, o de su teología, de su doctrina, que es el espíritu el que alaba y no todo el ser. Entonces el cuerpo tiene que volverse espiritual. Entonces el cuerpo como que tiene que cambiar de... Y el alma también tiene que cambiar de esencia.
Porque todavía como el griego se me hace difícil pensar que por cuanto el cuerpo muere, el cuerpo sí puede alabar a Dios y conectarse con Dios. Y que como las emociones son volátiles, también con los sentimientos, las emociones, se alabe al Señor. Y que como los pensamientos no son perfectos sino errados, la razón no es perfecta, se me hace difícil considerar que con la mente se alabe a Dios. Y sin embargo, si el Señor dice que se le alabe con todo, entonces el cuerpo tiene que volverse algo así como el espíritu y la mente y las emociones y las decisiones, la capacidad evolutiva de tomar decisiones de voluntad, también tiene que volverse espiritual. ¿Me entiendes? ¿Cuáles son las consecuencias de eso? Bueno, las consecuencias de eso es que si el cuerpo tiene que cambiar de sustancia, de esencia, como que tiene que poner cara de santo, postura de santo. Hay una postura y una cara de santo. Pero eso lo lleva a uno a la apariencia. Lo lleva a uno a llamar lo que no es como si fuera. Y Dios es el único que tiene esa capacidad. ¿Sí me voy a entender? Lo lleva a uno al externalismo, lo lleva a uno al ritualismo. ¡Hey! ¿Qué pasó? Hay cosas que se hacen con el cuerpo, entonces, que tienen que ser espirituales. Porque no todo lo que se hace con el cuerpo es espiritual. Lo llevaría a uno a pensar que todavía es con el espíritu que se adora, pero como el Señor quiere que se le adore con todo, pues entonces el cuerpo tiene que volverse como el espíritu. ¿Sí me van a entender, hermanos? Entonces tiene que haber una manera de pararse espiritual, una manera de poner la cara espiritual, un tono de voz espiritual, un idioma que es espiritual, ¿no? Hay idiomas que son muy del mundo, pero hay un idioma que sí es espiritual, ese sí. Ciertas actividades que se hacen con las manos que son espirituales y otras no. Pero eso lo lleva también al fariseísmo. Y lo lleva al dualismo. Porque el hombre no puede renunciar a pararse como se para. No se puede parar igual espiritual siempre. Ni poner esa carita siempre. Ni hacer esas actividades siempre. Sino que está como obligado a hacer ciertas cosas que no son espirituales. Está condenado y encadenado. Entonces se va a otra idea griega, y es que el mundo ciertamente, perdóneme, el ser humano ciertamente tiene un espíritu que es una cosa maravillosa, perfecta y grande, pero el espíritu está encadenado a una cosa que se llama cuerpo. Tiene una cadena. Entonces lleva la cadena, y la cadena está amarrada, como los esclavos, a una bola, a un grillete y a una bola de acero pesadísima, que lo lleva arrastrando, y que no lo deja moverse, no lo deja bailar, no lo deja ser libre, no lo deja saltar. El cuerpo no le permite a uno. Entonces ahí cuando el cristiano lleva una doble moral, ¿no? O una doble vida. Eso se llama una esquizofrenia también. Esquizofrenia es como una dualidad. Bueno, es eso, es un mundo dualista. Entonces, por un lado, con el cuerpo tiene que hacer cosas espirituales, pero es que hay cosas que por su fisiología hace que no son espirituales. Tiene que estar con la mujer, tiene que ir al baño, crece, se envejece, tiene que comer, tiene que beber, suda. No, ¿qué cosas esas? Asimismo con la mente hay cosas que tiene que pensar y no necesariamente son las cosas espirituales, no que necesariamente sean pecaminosas, pero sí son bajas. Entonces está confundido también, ¿no? Claro, está confundido, sufriendo, porque ha partido de la idea equivocada de lo esencial de la naturaleza del hombre, de que está hecho el hombre según la imagen de Dios.
como el hombre no es solamente el hombre, sino que el hombre también es su circunstancia. Entonces el hombre tiene que entrar y salir de lugares. Entonces hay lugares a los cuales entra. Ay, hay que buscar el lugar espiritual. Pero necesariamente no puede estar siempre metido en ese lugar espiritual. No porque necesariamente sea pecado, pero tampoco es espiritual. Es un rezago, una carga que lleva como llevar al cuerpo. Entonces, así como el cuerpo tiene que tomar posturas, formas de hablar, tonitos espirituales. Cuando canta hay canciones que son espirituales y otras que no. ¿No? Hay música que es espiritual y otra que no. Entonces, habrán lugares que sean espirituales y otros que no. Habrán sociedades o clubes que sean espirituales y otros que no. Habrán manifestaciones culturales, artísticas, qué sé yo, de drama, de pintura, que es espiritual y otras no. Habrá un cine espiritual y un cine no. Entonces, cámbiele eso espiritual y llámelo cristiano. Entonces, lo cristiano es solamente esa cosita que lo conecta con Dios. Y entonces, la extensión de esa cosita, ya sea al cuerpo o afuera del cuerpo, eso es lo que es cristiano o lo que es espiritual. Pero entonces, ¿en qué queda todo lo que respira alabe a Jehová? Bueno, pues que esas cosas, así como al cuerpo hay que domarlo, pero la manera de domar al cuerpo para Dios es volverlo espiritual, que adquiera esas maneras de hablar, de reír, de mirar. También el mundo afuera hay que espiritualizarlo, cristianizarlo, pero espiritualizarlo y cristianizarlo es volverlo a la imagen de esa idea de lo que es espiritual. ¿Me explico? Entonces un edificio no va a ser tan espiritual si no tiene la forma del edificio que tiene que ser espiritual. Una película no es espiritual si no tiene la forma de lo que tiene que ser espiritual. Una música no va a ser espiritual si no tiene la forma de lo que tiene que ser espiritual primero. Pero todo es un ídolo que el hombre se hace, es una religión falsa, o es una doctrina equivocada. ¿Me debe entender? Entonces está mal que decimos música cristiana. Pues la pregunta es qué es cristiano y qué no. El significado de cristiano es el que es seguidor de Cristo. Entonces, ¿cuándo algo sigue a Cristo? En el caso de la música, ¿cuándo se sigue a Cristo? Eso que se está oyendo ahorita afuera, ¿se le puede llamar música? Entonces no se le puede llamar, si no se le puede llamar música, ¿es cristiano decir que eso es música? No. Si un sonido tiene tanto armonía como melodía, como ritmo, ¿se le puede llamar música? ¿Se miente si se le llama música? Pero no se le puede llamar cristiano, hermano, porque hay que ponerle una letra que suene a alabanza. ¿Sí? No, porque estamos hablando es de música. ¿Me voy a entender? Ahora, si se le pone una letra, hermano, pero la letra no habla de la justificación, sino que habla del canto de lo alegre que es la vida, pues no se le puede llamar cristiano todavía. Dice, ¿por qué? ¿Por qué no? Pues porque no habla de la justificación necesariamente, o de lo que yo creo que es eso solamente y exclusivamente que conecta con Dios. Pero no está mintiendo, no está hablando de una majadería, necesariamente está hablando de algo que es alegre y ya. En la Escritura, lo que no es cristiano es lo que es pecado. Pero en la Escritura lo que es pecado es lo que es contrario a ¿qué? En la Escritura lo que es pecado. Es la definición en la Escritura de pecado. Todo lo que transgrede la ley es pecado. Si hay algo que no transgrede la ley, yo no tengo por qué llamarlo mundano. Hermano, pero
yo no creo que jugar fútbol sea cristiano, o más bien béisbol, o más bien tenis, o qué sé yo. De pronto es cristiano si es un equipo de iglesias, o si es para recoger fondos para construir el templo de la iglesia, el partido. No, todo lo que no es de Dios no es cristiano, y todo lo que es de Dios es cristiano y ya. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Es decir, es espiritual. Hablando en los términos del Espíritu Santo, o que es del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Esa idea del tricotomismo lo lleva a uno al dualismo. Dualismo. Tricotomismo. ¿Qué es tricotomía? Tripartita. Claro. La palabra tomo. Parte. Tri. Pues tres. Pero en el tricotomismo, una de esas partes es la que especialmente se comunica con Dios. Si esa es la parte que especialmente se comunica con Dios, las otras dos partes son de la misma categoría. Son partes que no son esenciales para la divinidad. Entonces, en realidad es un dualismo. Una parte, digámoslo, divina, y otra parte, o como lo llaman, espiritual, y otra parte secular. Pero esa es la idea de esa filosofía que llaman el secularismo. 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 Viene del latín século, que quiere decir siglo, y de este siglo se refiere al tiempo que no es de Dios todavía perfecto. Lo secular, lo que no es de Dios, nuestro Señor, o lo que no es espiritual, o lo que no es cristiano. En cuanto a profesiones, o digamos vocaciones, ¿se entiende? Vocaciones. Vocación quiere decir el llamado, y el llamado es el propósito, o la actividad, la función que hace. Si somos tricotomistas, hay un llamado, una vocación, que es la que es de Dios y las otras no. ¿Cuál es el llamado que es de Dios a diferencia de todos los demás? Es el que estoy haciendo yo aquí. Pues ese señor sí es espiritual, porque está ocupado en las cosas de Dios. Si es estudiar, pues hay un estudio que es de Dios y los otros estudios no. Entonces ustedes sí son espirituales, no como otros majaderos que estudian otras cosas, que no son espirituales, son mundanos. ¿Me voy a entender, hermanos? Hay escuelas, esta sí es de Dios, o es de las cosas de Dios, hay otras que no. Pero otra vez, lo que es de Dios es lo que se somete a su voluntad según su ley, sus mandamientos. Entonces, la vocación, el propósito o el llamado de Dios es servirle a Él. Pues por eso, hermano, el servicio a Él es lo espiritual. Pero no de manera tricotomista, como que hay una cosa solamente que puede adorar a Dios y lo demás no. Acordemos que el Señor le dice al pueblo de Israel: vosotros me seréis un pueblo de sacerdotes, son los sacerdotes santos. Y hay una cosa interesante, y es que claro, nuestro Señor escoge una tribu especial para ser los sacerdotes. Sin embargo, hay una cosa que debemos tener en cuenta. No necesariamente los sacerdotes, exclusivamente ellos podían adorar a nuestro Señor y enseñar la palabra. Cuando el mundo se hace tricotomista y dualista, entonces sí se dice, no, solamente este tipo privilegiado de gente puede hacer los sacrificios y adorar a Dios nuestro Señor. Pero por ejemplo, nuestro Señor dice, en cuanto a los hijos, dice, a vuestros hijos enséñenle estas palabras que yo te recuerdo hoy. Pongan esta piedra sobre otra y una pila grandota de piedra, ¿para qué? Que sirva como memoria para que cuando vuestros hijos os pregunten qué pasó aquí, ustedes les cuenten. Es una enseñanza de las cosas sagradas. Pero no dice nuestro Señor, siempre que quieran aprender llamen a levita. ¿Me deben entender? Otra cosa,
había un lugar santo en Israel que nuestro Señor concibió, y ese lugar santo era el templo. Y dice, a este templo ahí vendrán tantas veces al año y ofrecerán. Ahora, la otra pregunta, ¿exclusivamente ahí la gente podía adorar al Señor? No, porque eso quisiera decir entonces que el pueblo estaba confinado a adorar al Señor ciertos días especiales y otros no. ¿Me doy a entender? Por ejemplo, el día sábado, ¿a dónde tenía aquí la gente a adorar a Dios? No. ¿A dónde? Pues se tenían que estar. ¿A cuál? Bueno, según yo, el sábado no hacían como literalmente nada, ¿no? Claro, ¿qué quiere decir Sabbat? Descanso. Entonces, ¿a dónde tenían que ir a adorar al Señor? En su casa, ¿no? En su casa. Sí, porque nada más tenían permitido caminar ciertos pasos, ¿no? Claro, no podían siquiera encender una luz. Pero eso era la adoración, ¿por qué? Porque el Señor dijo, descansen, punto, eso es la adoración. ¿Me voy a entender? Entonces no se concibe que tiene que haber un lugar que ese sí es el espiritual. Ahora, ¿el sábado era el día espiritual? No. Tampoco, porque era simplemente para no hacer nada. Y tenía que descansar no solamente el padre de familia, sino también sus empleados y hasta los animales. Pero hermano, entonces, ¿cuál es el día de servicio de esta iglesia? Pues si es una iglesia cristiana, ¿cuál es el día de servicio de esta iglesia? El domingo. ¡No! O sea, ¡Todos los días! ¿Y entonces por qué nosotros nos reunimos el domingo? Ah, es que eso no es el servicio. Eso es una reunión para aprender. Y motivarnos al amor y a las buenas obras y disciplinarnos. En comunidad. Pero ese no es el servicio cristiano. Porque si ese es el servicio cristiano, somos unos inútiles el resto de los días. No, hermano, no somos inútiles porque hay otro servicio de eso y otro servicio de aquello y otro servicio. No es de eso, es todo lo que respire y alabe al Señor. ¿Me deben entender, hermanos? Entonces, al fin, ¿qué somos? ¿Dominguistas, sabatistas, lunistas, martistas? Semanistas. Solo los domingos somos espirituales. ¿O solo los domingos somos espirituales? Por la tarde o por la mañana de un servicio. Claro. ¿Y lo espiritual qué es? Poner esta cara, que es la cara del domingo, y la cara dentro de la iglesia esta, y la manera de pararse así dentro, y de vestirse así. Cara de compungido. Fariseo. Claro, Cara de griego, claro. Eso me recuerda, es broma, pero una vez vi una película de Cantinflas, muy espiritual y muy todo, y andaba vestido de el padrecito, andaba vestido de padre. Empiezan una trifulca y de repente le dan su sopapo a él y dice, olvídense de la sotana que también soy hombre. Ella no era espiritual, a repartir. Y también me iba a recordar una cosa que pasó con los jóvenes de la iglesia. Se fueron al seminario, a donde están todos los espirituales. Claro. Y estaban jugando un partido de fútbol y se fueron calentando, dijimos nosotros, se fueron golpeando, ¿no? Cuando tanto los del seminario como los de la iglesia se dieron una agarrada buena. Los del seminario contra los de la iglesia. Se les olvidó lo espiritual. Noche espiritual. Vamos el Salmo 146. Salmo 146. Versículo 1. Alguien léalo, por favor. Alaba, oh alma mía, a Jehová. ¿Pero es el alma o el espíritu? Ahora otra cosa. Si lo que se comunica del hombre con Dios es el espíritu, una cosa que llaman espíritu, que no es ni el alma ni el cuerpo, una cosa que llaman espíritu que está totalmente separado, ajeno, independiente y que no es de la misma esencia, el espíritu del alma.
Si eso es lo que alaba a Dios y se comunica con Dios. Pregunta, ¿qué es lo que salva a Dios en el hombre? ¿Por qué muere Cristo nuestro Señor para salvar qué? Vamos a 1 Corintios. Primero Corintios capítulo 7. ¿Cuál es el día más espiritual que hay? ¿Cuál es la hora del día más espiritual de todas? Mire, así como no hay días más espirituales, tampoco hay días más mundanos. Porque se acerca el 31 de octubre. Y ese es el día del diablo, ¿no? Pero si el 31 de octubre es el día más del diablo, ¿cuál es el día más de Dios del año? Sí, el 24. Depende, sí. En mi pueblo el 24 de diciembre, otros el Día de Acción de Gracias, otros El 12 de diciembre en México. sí, el 12 de diciembre. El día de mi cumpleaños, es el día más espiritual. El día más del diablo, pues, ¿de dónde sacan eso que es el día del diablo? Que hay cosas que la gente haga para el diablo, pero es otra cosa. Pero sí es pecado. ¿Qué dijimos 1 Corintios? 1 Corintios capítulo. ¿Qué es lo que salva al Señor? Versículo 34. ¿Cómo dice? Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. También hay diferencia entre la casada y la doncella. La doncella aquí es sinónimo de la soltera. La soltera tiene cuidado para las cosas de él. Entonces la casada no puede tener cuidado para las cosas del Señor. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice las cosas del Señor? La soltera tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en el cuerpo como en él. Entonces la casada no es santa en el cuerpo o solo en el espíritu. Más la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Pablo no está haciendo aquí una dicotomía en lo que es santo y lo que no es santo. Está haciendo una dicotomía de a qué se dedica la mujer soltera y a qué se dedica la mujer casada. ¿Me debe entender? Por ejemplo, vamos a 1 de Timoteo. Primero Timoteo capítulo 3. Versículo 14 y 15. Adán no fue engañado, sino que engañada fue. ¿A quién engañó a Satanás? Directamente a Eva. Y a través de Eva, pues al hombre, pero directamente, inmediatamente a Eva, inmediatamente. Entonces Adán no fue engañado, sino que la mujer, al ser engañada, cayó en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permanecieren en fe y amor y santidad con modestia. Entonces cuando dice Pablo allá que la mujer soltera se dedica a santificar su cuerpo, no está diciendo que la casada no puede
santificar su cuerpo, sino que está haciendo Pablo la diferencia entre a qué se dedica la soltera y a qué se dedica la casada, sin decir que las cosas a las que se dedica la soltera sí son santas y las cosas a las que se dedica la casada no son santas, sino que son cosas diferentes. En Timoteo está diciendo Pablo, la casada permanezca en fe, en amor y santidad con modestia. ¿Me voy a entender? Más adelante en el capítulo 5. Versículo 4. Versículo 3. Honra a las viudas que en verdad son viudas. ¿Cuáles son las viudas que son viudas de verdad? No está diciendo que hay viudas que son más viudas que otras. Bueno, entonces tiene las que son menos viudas que las que ya está el marido por morirse. Lo que está hablando es a cuáles de verdad, a cuáles viudas de verdad ayuda y a cuáles viudas no. Versículo 4. Si alguna viuda tuviera hijos o nietos, que aprendan estos primero a ser piadosos en casa. Entonces, ¿cuál es la institución que hace las cosas santas? La familia. O la iglesia es la que está exclusivamente dedicada por nuestro Señor para hacer las cosas de misericordia. Ahora, aprendan estos primero a ser piadosos en casa y a recompensar a sus padres, porque eso es bueno y agradable delante de Dios. Fíjense que está hablando de la viuda. ¿Quién es la viuda? La que ha sido, ¿qué? Abandonada por causa de la muerte de su marido y no tiene nada ni cómo, ni tampoco edad. Es totalmente una persona abandonada y que no tiene forma de ayudarse. Versículo 5. La que en verdad es viuda y sola confíe en Dios y permanezca en súplicas y oraciones noche y día. Entonces, ¿cuál es el estado más santo? ¿El de estar soltero, el de estar casado o el de estar viudo? Pregunta, ¿a quién salva nuestro Señor? ¿Al que se dedica a las cosas del espíritu o puede también dedicarse a las cosas del cuerpo? ¿Qué salva a nuestro Señor? Nuestro Señor santifica. Nuestro Señor redime. ¿Qué redime en nuestro Señor? Todo, absolutamente todo. Versículo 6. Pero la que vive en placeres viviendo está muerta. Claro, está. Dice vive en placeres o vive para el placer. Una cosa es tener placeres, gozar de placer, y otra cosa es vivir para el placer. No, eso es lo que es muerto. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Mire la vida santa. Si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces es una cosa muy santa la actividad de proveer. Es todo el ministerio. ¿Cuál es el día que sirve al Señor? ¿Cuál es el día del servicio de la iglesia? ¿O estás hablando solamente del día de la liturgia de un grupo de personas de una iglesia? Una cosa es el día, la reunión litúrgica, o la reunión de estudio, o la reunión en que se canta y también se ora públicamente o en grupo. Al servicio, el servicio es la adoración. Servicio de alabanza y adoración. ¿Qué es alabanza? Decirle al Señor, declarar, profesar lo que Dios verdaderamente decía. Adoración es servir al Señor haciendo su voluntad. ¿Por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que os mando? Si me améis, si me amáis, obedecer mi mandamiento, es decir, adorarlo. ¿Cómo dijo de la adoración, perdón? Adorar. Adorar al Señor es sirviéndolo, haciendo su voluntad, según sus mandamientos. Esa es la adoración. La adoración no es la música lenta. Esas son mañas que agarra uno de hablar. Digo mañas, así con esa palabra, porque no es bueno, no es positivo. Porque uno se cree, mire, conforme uno habla se va creyendo lo que dice. Y va convenciendo a los demás. Entonces no es bueno. No es bueno hablar mal. Pues por supuesto que no es bueno hablar mal, qué descubrimiento.
Pero no es solamente decir groserías y mentir, sino no ser preciso con el vocabulario. Eso es una disciplina que uno tiene que... Un espiritualismo externo. Claro. Que en realidad no tiene nada que ver con lo que es la verdadera oración. Claro, Todo es exterior. claro, Una apariencia. Una apariencia. claro. Dice, versículo 9, sea puesta en la lista la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? Pues el servicio, la alabanza, la adoración. En ese vocabulario litúrgico moderno, ¿cuáles son las buenas obras? Si crió hijos, si ha ejercitado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha seguido toda buena obra. Uno se pregunta cuáles son las actividades en que está enfocada la iglesia. Bueno, las actividades en que está enfocada la iglesia es en hacer la voluntad de Dios. Y la iglesia tiene que corregir sus pasos en ese sentido. La iglesia en todo tiempo y en todo lugar, en toda época, como todo cristiano, hasta que llegue a la perfección, como nos enseña la Biblia. Por eso dio el Señor apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra, hasta que llegue a la imagen, a la estatura de Cristo. Entonces, la iglesia ha transcurrido 2000 años, tendrán que transcurrir muchos más, hasta que la iglesia llegue a esa perfección, el hombre, en el plan de Dios nuestro Señor, que es bueno y fiel. Versículo 11, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando atraídas de sus concupiscencias se rebelan contra Cristo, quieren casarse. ¿Ve, hermano, que es pecado casarse? ¿O que es menos espiritual? No, espérate un momento. ¿A qué está hablando Pablo? Versículo 12, incurriendo en condenación por haber abandonado la primera fe. Es casarse sin fe. Es el matrimonio fuera de la voluntad de Dios. ¿Cómo, hermanos? ¿Hay matrimonios fuera de la voluntad de Dios? Pues claro. Versículo 13, y así también aprender a ser ociosas, andando de casa en casa. No solamente ociosas, sino también chismosas, indiscretas, hablando de cosas que no debieran. Es tremendo, Pablo. ¿No tienes tú sentido de prudencia, Pablo? Pero ¿cómo así, Pablo? Tú te contradices. Por eso es que a mí no me gusta leer la Biblia. Versículo 14. Quiero pues que las mujeres se casen. Lo malo no es el matrimonio. Tampoco lo malo es que las viudas se casen. Sino que se casen fuera de la voluntad de Dios. Que engendren hijos, que gobiernen su casa. ¿Cuál es el ministerio de las mujeres? ¿Para hacer qué? ¿En dónde? ¿En cuál recinto es en donde se hace el ministerio de las mujeres? ¿Y haciendo qué cosas? ¿Alejadas del marido y de los hijos? ¿Cómo puede ser alejadas del marido y de los hijos? ¿Alejadas de una cosa que se llama matrimonio? ¿Alejadas de una cosa que se llama autoridad y gobierno? No. Dice que gobiernen bien su casa. Que tengan a sus hijos en sujeción. Si tienen un negocio, que lo sepa sujetar. El negocio de la casa, del hogar, de la economía. ¿Me doy a entender, hermanos? Pero eso se pierde si uno es tricotomista, porque el tricotomista dice, no, hermanito, mire, el Espíritu es el que da vida y la carne para nada. Hermano, el Proverbio 30 habla acerca de ese, habla acerca de la mujer victoriosa. Claro, una mujer exactamente. Hogar, una mujer que cría. Exactamente. Básicamente está ministrando al Señor dentro de su hogar. Claro. Eso es lo que dice la mujer victoriosa. Y si puede, le alcanza tiempo y tiene recursos y tiene forma y tiene vocación y tiene inteligencia y fuerza y qué sé yo, maneja la economía y provee de una manera impresionante. Y su esposo es alabado por eso afuera. Y hasta al marido le queda tiempo para ejercer labores de carácter de dominio más afuera del hogar. Ser respetado en la puerta en donde se enseña y se juzga los asuntos públicos y de la vida.
impresionante. Proverbios 31. Pero claro, si el espíritu es el que aprovecha y el espíritu es el que da vida y el cuerpo para nada aprovecha, pues somos tricotomistas, que es el espíritu el que da vida. Pero esa es una distinción que hace el Señor entre el espíritu y el cuerpo, porque si es el espíritu es el que da vida, entonces el espíritu que uno tiene da vida. Entonces, ¿qué somos? Somos dioses. Es una distinción entre el Espíritu Santo y lo meramente humano. Lo meramente humano. Lo meramente humano no da vida, es nuestro Señor el que da vida. Tengo una pregunta, entonces ese texto bíblico que usted acaba de mencionar es sacado fuera de contexto. Claro, de toda la Biblia. Porque en la Biblia es el espíritu de vida el único, perdón, porque en la Biblia el único espíritu de vida es el Espíritu Santo. El espíritu vivificador. Habla, hijo de hombre, a los huesos y diles: tengan espíritu. Y sopló es el Espíritu Santo a Ezequiel. Que el Espíritu Santo usa el medio de la palabra de la profecía, pero es su palabra para dar vida. Entonces, si no es exclusivamente algo adentro del hombre que se comunica con Dios, entonces no es solamente algo exclusivamente dentro del hombre lo que Dios salva. ¿Me debe entender? Si no es algo exclusivamente del hombre, lo que se comunica con Dios exclusivamente dentro del hombre, no es exclusivamente algo dentro del hombre lo que Dios salva, sino que Dios salva todo. Porque si Dios no salva todo, todo no puede adorar a Dios. Es preciso, fundamental, vital, que antes de poder adorar a Dios, nuestro Señor dé la capacidad de adorar, es decir, vivifique. ¿Me explico, hermanos? Vamos a Romanos capítulo 8. Bueno, vamos desde el 7, Romanos capítulo 7. Yo no quiero ir repitiendo paso por paso como en los libros, porque para eso ustedes leen y pues qué gracia tiene. No quiere decir que tampoco contradiga los libros, sino que vamos por otro para llegar a lo mismo. Romanos capítulo 7. Y así se enriquece mejor nuestro estudio. Mire lo que dice Pablo. Qué cosa. Lo que es tomar pasajes fuera de contexto. Imagínense que uno va a predicar, no, la Biblia. Toma Romanos capítulo 7, leamos versículo 18. Alguien léalo, por favor. Y yo sé que en mí esto es en mi carne, no mora el bien, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ok. Mire lo que dice Pablo. Dice Pablo, ese soy yo, ¿no? Ese es Pablo. Dice, en mí, ¿cómo dice? En mí, esto es, ¿en dónde? Esto en mi carne. ¿Qué pasa? No mora el bien, pero Pablo, tienes carne, ¿no? Tienes carne. Pero en la carne de Pablo no mora el bien, entonces ¿qué mora? No existe tal cosa como el vacío espiritual o vacío moral. No existe. Ni siquiera en el mundo físico existe el vacío. Una botella vacía, ¿de qué está llena? Pues de aire. Claro. Y si no tuviera aire, pues se queda así apachurrada, contraída, se tocan las paredes de la botella. No existe el vacío. En lo espiritual, en lo moral, no existe el vacío. O está lo bueno o está lo malo. Entonces, si Pablo dice que en mí no hay el bien, entonces ¿qué hay? ¿Es el mal? ¿Te fijas que sí tienen razón los tricotomistas? ¿Qué más dice? Versículo, pero sigamos leyendo. ¿Cómo sabes, Pablo, que en ti no habita el... sino el... ¿Por qué? Porque, pues el querer está en mí, pero... Tú quieres, Pablo, pero no lo haces. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que estás lleno de maldad?
No, el lenguaje de Pablo, la manera de hablar de Pablo, es tal que enseña que hay remanente de pecado en el hombre. Eso es una cosa muy diferente, distinta, que hay remanente de pecado del hombre, es decir, que en el ser que no sea el espíritu, sino la mente y el cuerpo, está el mal. Miren esto. A principio de la era cristiana, invadido por el tricotomismo, ¿recuerdan el libro, los libros que dice que había una escuela, especialmente la de Alejandría, que eran más que todo tricotomistas? Un tal Orígenes, Clemente. Esa escuela de Alejandría era supremamente especulativa. La escuela, el seminario, ¿no? La enseñanza alejandrina. Eran cristianos, sí, no nos equivoquemos, eran cristianos, eran hermanos. Pero eran muy especulativos. Es decir, había tendencia a interpretar el cristianismo según las especulaciones paganas, la filosofía griega, el racionalismo, el neoplatonismo y el aristotelismo también. Entonces en la escuela de Alejandría, Alejandría está en lo que es hoy Egipto, es donde principalmente nace el monasticismo. Apartarse del mundo, pero no apartándose del pecado, sino del mundo, de lo material. Y empieza a verse, por ejemplo, el matrimonio como algo muy mundano, no muy espiritual. Pero la gente que ya estaba casada, entonces hay hombres que se van a los monasterios y las mujeres también hacían lo propio y se iban al monasterio, de mujeres. Habían hijos que se iban al monasterio y si las mujeres eran viudas, pues ¿qué les quedaba hacer? Irse también y buscarse en ellas otro monasterio. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo en el cuerpo no hay nada bueno, ¿no? Pero fíjense que es una manera especulativa. Lo que Pablo está diciendo es, hay remanente de pecado en mí. ¿Es eso absoluto de que en mí no habita el bien? Porque yo quiero hacer el bien pero no lo hago. No, es una manera alegórica de hablar de Pablo. No podemos decir que Pablo lo hacía todo el mal, aunque quería hacer el bien. Si uno toma eso así, de manera alegórica, está diciendo que uno no es responsable por el pecado. Fíjese, versículo, yo sé que en mí esto es en mi carne y no mora el bien, pues el querer está en mí, pero el hacer no. Es como cuando dice uno, bueno, sí, mira, hermano, yo hice el mal, pero fue sin querer. Entonces, como fue sin querer, pues no tiene por qué castigarme. Todo el mal que haga es sin querer. Autojustificación. Claro. Pero dice, pero hermano, ¿tú cómo sabes con ese solo versículo? No, es que según la Biblia entera. Cada pasaje de la Biblia hay que leerlo a la luz de la Biblia entera. Y la Biblia entera hay que leerla a la luz de cada versículo. Versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, este hago. Otra vez, ¿está hablando Pablo de manera absoluta? No. Versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, este hago. Versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Ah, pues qué chévere, ya no soy yo. Y como ya no soy yo, ¿es uno el que se arrepiente y se tiene que arrepentir? No. ¿Y si ya no soy yo, necesito yo ser redimido por Cristo? No, solamente una cosita ahí que se llama espíritu. Mi voluntad no necesita ser perdonada, ni redimida, ni santificada. Versículo 21. Yo pues esta ley que cuando quiero hacer el mal está, que cuando quiero hacer el bien, el mal está en mí. Pero otra vez no puede tomar uno este pasaje para decir que la esencia humana es mala. Cuando veamos el pacto de Dios y el pecado, lo vamos a ver con mayor profundidad. Versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Oh, claro. Si Pablo está diciendo eso, que hay una ley en sus miembros que se rebelan contra la ley, ya no habla, ahora hablas de la mente. Si hay una ley en sus miembros que se revela contra la ley de la mente,
Entonces lo bueno es la mente y lo malo son los miembros. Pero es que, por muy Pablo que sea, no supo él en dónde está ese remanente de pecado. ¿En los miembros? ¿En la mente? ¿En el alma? ¿En el espíritu? ¿En la cabeza? ¿En el corazón? ¿En la piel? ¿En el vientre? ¿En dónde? Pues tiene que decir que en algún lado. En mis miembros. ¿Eso quiere decir que en la mente entonces no hay mal? Aunque Pablo dice que en la mente es donde está el bien. No, en la mente también hay mal. Lo que está Pablo diciendo es, yo sí quiero hacer el bien, pero tengo remanente de pecado en mí. ¿Cómo me doy cuenta? Pues porque no hago lo bueno. Ahí se da uno cuenta que tiene remanente de pecado. Pero eso es distinto a decir que la esencia del hombre es mala, hermano. Es mala. La esencia del ser humano. Ciertamente el hombre es caído y es malo, pero eso es diferente. Es como decir, mire, este carro me salió malo. Y luego voy y digo que el acero es una cosa mala. Pero el carro me salió malo, no. Alguna imperfecto tendrá, alguna cosa. ¿Me doy a entender? No, mira que lo mandé a arreglar, pero tiene un ruidito. Y como que jala para un lado. Pero eso no quiere decir que necesariamente el acero sea malo. Que la esencia sea mala. Es decir, ¿cuál es la esencia del hombre? Cuerpo y alma. Eso no quiere decir que el cuerpo sea malo y el alma sea mala, sino que hay un remanente de pecado. Es como decir que la iglesia es mala porque hay gente que no es cristiana en la iglesia. Entonces la iglesia es mala. O decir que la iglesia o que la doctrina cristiana es mala porque los cristianos creemos por ahí una mala doctrina. Entonces la doctrina cristiana es mala. No, que hay remanente, eso es diferente. ¿Me doy a entender? Cuando usted dice, hermano, remanente, ¿a qué exactamente se está refiriendo? Remanente es como cuando dice quiero vaciar un vaso y le queda una gota. O sea que no es que esté lleno, claro. Pero ¿dónde está el remanente? ¿Cómo le diría? ¿Dónde está ese remanente? ¿En qué parte Ahora, del hombre? Cuando veamos la esencia del pecado, ¿La parte moral? vamos a ver, exacto, cuando veamos la esencia del pecado, déjame adelantar un poquito. Cuando veamos la esencia del pecado, vamos a ver que el pecado en esencia no es nada material. ¿Es un líquido? ¿Es un gas? ¿Cuál es la esencia del pecado? Es la desobediencia. Es la rebelión contra Dios. Entonces, ¿en dónde está eso, esa rebelión? Para quitármelo. Pues en su ser. Y le afecta a todo. No puede decir uno, está aquí o acullá. Aunque Pablo usa palabras, pero es para describir lo que hay en él, aunque él use alegorías. Dice, no, en la medicina antigua, en la medicina hipocrática, se creía que las enfermedades estaban localizadas en las emisiones del ser humano. Unas enfermedades están en la sangre, otras en la flema, otras en la bilis. Entonces el que es depende de dónde está su enfermedad, hay que tratarle el fluido. Entonces, la gente que sufre de males gástricos, pues por supuesto es en la bilis. Entonces es un bilioso. Y también tiene que ver con el alma, ese es un colérico. Por eso es que se le revuelve la úlcera y le duele, y tienen que sacarle la vesícula biliar porque es de muy mal genio. Pero eso está en la bilis. Es una manera de somatizar o de materializar los pecados. Una cosa distinta es decir que, claro, el pecado lo enferma a uno, a decir que el pecado está ahí en ese líquido. ¿Me debe entender? O decir que una persona que es descuidada, tan extrovertida y descuidada en la manera de hablar, es un sanguíneo completo, tiene algún problema en la sangre. No una persona tan quieta y
no se preocupa de nada y es hasta haragán, entonces tiene un problema en las flemas y hay que tratarle las flemas. Es una manera materialista de ver el pecado. Ciertamente el cuerpo está íntimamente relacionado con el alma. Íntimamente, no hay una dicotomía en el ser humano, no hay un dualismo, perdón, en el ser humano. Está íntimamente relacionado. El ser humano es uno solo. Lo que pasa es que tiene una esencia o sustancia corporal, material, y una sustancia espiritual, anímica. Entonces, versículo 23. Veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente. ¿Eso qué quiere decir ahí? Que el Señor le salvó a Pablo solo la mente y no el cuerpo. No los miembros, no. De otra manera, él tendría solamente pensamientos buenos. Y lo malo lo hace de manera inconsciente. Es la mano que se me fue sola. Como decía un ladrón, me decía, mire, no me culpa a mí, son estas rateras, que estas son las que tienen la culpa. O lo que están haciendo ahorita en México, como en los países musulmanes, quitándole las manos a la gente. Cortándole las manos. Imagínense. Uno se da cuenta en la ley de nuestro Señor, y esa es la cultura. El derecho judicial, perdón, el derecho penal, el derecho criminal. La cultura de la jurisprudencia bíblica. Una persona que comete un pecado contra la propiedad de otra, ¿qué es lo que tiene que hacer? Dice la ley. Hay que pagar. Hay que reponer. Claro, porque si el pecado estuviera en uno, pues sí quiten en la mano. Tiene que reponer. Y entonces, ¿por qué se mataba a los asesinos? Precisamente por eso, porque es vida por vida. ¿Me doy a entender? Versículo 24, mire lo que dice Pablo. De aquí se agarran los espiritualistas. Dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ve que Pablo sí creía que tenía un lastre que era el cuerpo. Pero está hablando es del cuerpo de muerte. Es del pecado. Gracias doy a Dios, luego dice versículo 25, por Jesucristo Señor nuestro, así que yo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. La palabra que él usa para llamar el remanente de pecado es carne. Pero no es el cuerpo. Miren lo que dice el versículo 3, ahora el capítulo 8. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, yo era débil por la carne, ¿en qué era débil? En que no cumplía la ley de Dios. Por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne. Señor Jesucristo, tú viniste en semejanza de carne, es decir, el Señor se puso un lastre también de pecado en él. ¿Es así? No. El Señor no se puso un lastre, se encadenó algo pecaminoso que es el cuerpo, o la carne. Semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, ¿condenó a la carne? No, condenó al pecado en la carne. Entonces, en el cuerpo o en la carne humana, en la humanidad, en la mente, en el alma, lo que hay es remanentes. Pero me adelanto al tema del pecado. Pero era necesario. Entonces, ¿cuántas naturalezas hay en el hombre? Bueno, decimos que hay una naturaleza humana, pero esa naturaleza humana tiene una esencia que es cuerpo. Y tiene una esencia que es alma. Una dicotomía. Y acordémonos, las implicaciones son supremamente importantes. Vamos al libro de Hebreos. Hebreos. Capítulo 9. Versículo 28.
Así también Cristo fue. Alguien léalo, por favor. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Cuántas veces fue ofrecido Cristo? Una sola vez. Sin relación con el pecado. Cuidado. ¿Qué quiere decir sin relación con el pecado? ¿Que nunca pecó? ¿Quiere decir que cuando vino nuestro Señor por primera vez sí tenía relación en su cuerpo con el pecado? No. ¿Qué quiere decir sin relación con el pecado? ¿A qué vino Cristo la primera vez? A morir por el pecado. Claro, a morir por el pecado. ¿Vendrá nuestro Señor otra vez a hacer una segunda expiación? No. No. Ahora, volvámonos un poquito, ahí mismo en el capítulo 9, versículo 14. Alguien léalo, por favor. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios. Hasta ahí. ¿Había pecado en Cristo porque tenía carne? ¿Se ofreció a sí mismo cómo? Sin mancha a Dios. ¿Qué era lo que quería decir que los animales que se sacrificaban debían ser sin mancha? ¿Qué era lo que quería decir? Que tenían que ser perfectos, pero lo que se estaba expiando no era la imperfección de un cojo, o de un tuerto, o de alguien con arrugas, sino la imperfección con Dios en cuanto a la violación del pacto. Entonces esa perfección de ese animal era una sombra de la perfección moral, ética de Cristo, según el pacto. Siga leyendo, por favor. Se ofreció. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Fíjense que dice que limpiará vuestras conciencias. Sin embargo, si se toma literalmente lo que Pablo dice allá, que él con la mente no peca, entonces ¿por qué dice aquí que limpiará también la conciencia? Que lo que peca es solamente el cuerpo. Todo el ser. Claro, es todo el ser. Limpia la conciencia. Limpia el cuerpo también. Adelantémonos un poquito al capítulo 10. Versículo 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Entonces, mire que aquí usa la palabra mente y la palabra corazón. ¿Qué es lo que nuestro Señor nos salva? ¿Solamente el alma? ¿Solamente el espíritu? ¿La mente no? Es la mente y el corazón, y atrás había dicho la conciencia también. Versículo. Ahora, acordemos que aquí está citando el nuevo pacto, es Jeremías capítulo 31. Esto no es para después de que venga Cristo por segunda vez. Porque el Señor ya no viene con relación al pecado, viene para condenación y para la resurrección. Versículo 16. ¿En cuál quedamos? 16. Y sus mentes las escribiré. Versículo 17. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. de sus pecados y transgresiones. El pecado y la transgresión se hace no solamente con el cuerpo, se hace con la mente, con todo. El Señor salva todo. Versículo 18. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Versículo 19. Así que... Oh, perdóneme, versículo 18. Si el Señor vino y redimió solamente el corazón con su ofrenda, o solamente el espíritu, si se quiere redimir también él, se necesita de otro sacrificio. Ah, pero es que el Señor de todas formas no va a redimir el cuerpo, no es que se muere. Bueno, ¿y la resurrección qué es entonces?
sino la demostración de la redención final, última. ¿Me deben entender, hermanos? Quedamos en el versículo 19. Así pues, Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. pregunta, ¿qué es lo que entra al lugar santísimo? Solamente, dice, ¿ya tenemos libertad de entrar a dónde? Al lugar santísimo. La misma presencia de Dios. Claro, entonces, tenemos ya libertad de entrar. ¿Qué? ¿Qué entra? Todo el ser. Todo el ser, pero hermano, cuando yo estoy sentado, estoy en mi cama orando, yo creo que es solamente mi alma la que entra. Ah, entonces tú qué, te estás desdoblando y te vas para el cielo. Es que no es algo físico, espacial, estás dentro, delante de la misma presencia de Dios nuestro Señor. Cuando Cristo dice, no en este lugar, mujer, en Samaria, ni en Jerusalén. En Jerusalén, ¿qué era lo especial? El templo, y del templo lo especial, el lugar santísimo, la mera presencia de nuestro Señor. Dice, ya no aquí, ni en ninguna parte, el que adora al Señor, que lo adore en espíritu y en... Pero te fijas que si es el Espíritu que entra, porque el Señor dice que en espíritu y en verdad. En espíritu es por el Espíritu Santo. Y en verdad por el Evangelio. El Evangelio que Cristo salva al hombre. Versículo 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. De su carne, usó su carne. El Señor no pudo haber tenido pecado presente en su carne. Y era 100% hombre. Entonces no es la esencia del hombre lo que es pecaminoso. Bueno, cuando veamos la doctrina del pecado. Versículo 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Fíjense que todo el libro de Hebreos se toman las figuras levíticas de los sacrificios y del templo y de los sacerdotes y se dice, esto es lo que quiere decir en el nuevo pacto. Entonces se toma la figura del sacrificio, de entrar al templo, de entrar al lugar santísimo. Entra con el corazón ¿qué? Sincero, en plena certidumbre de fe, purificado el corazón. Pregunta, ¿el sacrificio de los animales purificaba el corazón? No, dice ahora sí, entre con corazón puro, porque es Cristo el que murió, es el Cordero. La otra pregunta, cuando se entraba al lugar santísimo, antes de entrar al lugar santísimo, claro, había que pasar por el lugar santo. Y antes de pasar por el lugar santo, había una piscina, una alberca, una pileta, con agua, mucha agua. Y el sacerdote ahí lavaba sus manos. ¿Esa agua lo purificaba de sus pecados? ¿Del cuerpo? ¿Lo redimía? No. Entonces dice con agua pura. El agua pura es el Espíritu Santo. Lavados los cuerpos. Pregunta, si entonces nuestro Señor salva al hombre completo, cuerpo, alma, mente, ¿por qué el cuerpo se muere? Ay, ¿por qué no me hace la pregunta de si nuestro Señor salva al hombre completo, ¿por qué el alma también peca? Y el espíritu y la mente y los sentimientos. Porque hay remanente de pecado, dice Pablo allá, queda pecado en mí. Pero somos redimidos. Versículo 23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra fe, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para provocarnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, lo que decíamos. Cuando nos reunimos es ¿para qué? Para hacer la obra de Cristo. Bueno, parte de la obra de Cristo, ¿qué es la qué? Exhortación. Para salir a hacer la obra de Cristo. Ahora, por último, miremos, vamos a 1 de Corintios
Perdón, 2 de Corintios. Capítulo 5. Capítulo 4, perdón, capítulo 4. Versículo 10. Alguien léalo, por favor. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Llevando siempre por todas partes en el cuerpo. Otra vez. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Que se lleve en el cuerpo la muerte de Jesús. ¿Está enseñando Pablo la presencia del pecado en el cuerpo? No. Está hablando de las dificultades del cuerpo, de los sufrimientos del cuerpo, de los sufrimientos que Pablo tenía en su cuerpo por cuenta de llevar el Evangelio. Versículo 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifiesta en nuestra carne mortal. De manera que la muerte obre en nosotros y en vosotros la vida. Qué cosa tan impresionante. El cuerpo, por un lado, se desgasta y muere y es maltratado, pero el cuerpo, por otro lado, se beneficia también del Evangelio. ¿Cómo? ¿Cómo se beneficia el cuerpo del Evangelio? Hay muchas cosas. Por ejemplo, Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Sin perder 2 de Corintios, luego volvemos a 2 de Corintios. Marcos capítulo 6. Versículo 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Les dio autoridad sobre los demonios. ¿Y cómo? ¿Para qué? ¿En qué sentido? Versículo 8. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. 9. Sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Versículo 10. Y les dijo. Les dijo, donde quiera que entréis en una casa, postad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. 11. Y si en algún lugar no os reciben ni os oyeren, salid de ahí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies. Ok, ahí dice, si en alguna villa, en algún lugar, en algún pueblo lo reciben, pues pueden entrar a la casa, ¿no? Y posar ahí, pasar la noche. Pero si no, ¿hagan qué? Salgan Salga y se sacuda el polvo. y sacudes el polvo debajo de estos pies. Pero mire qué cosa. Cuando la gente entraba a las casas, o todavía hoy, y luego sale de la casa, ¿cuándo es que se limpia uno las suelas de los zapatos? ¿Para entrar o para salir? Al entrar. El Señor Jesucristo dice, límpiense los zapatos antes de salir de ahí. Para no llevar. Y dice, porque así de cochina sería la gente en esa casa, entonces que llevaba mugre, cochinada, barro, porquería para la calle. Esa es una forma de nuestro Señor Jesucristo decir, salgan ustedes de ahí para que no queden contaminados con lo que hay ahí. ¿Me voy a entender? Dice, para testimonio contra ellos. De cierto os digo que en el día del
juicio, será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¿Cuál fue el castigo de Sodoma y Gomorra? Entonces la pregunta, cuando veamos el pecado, pues vamos por ahí, pero adelantémonos un poquitito. ¿Qué fue lo que sufrieron los habitantes de Sodoma y Gomorra? ¿El infierno? ¿Sí o no? ¿Los de Sodoma y Gomorra sufrieron el infierno, sí o no? Sí, claro. ¿Eso es todo? Azufre Y fuego. Pregunta, ¿eso es todo? ¿El fuego del infierno? ¿O también el fuego material? Claro que sí. Entonces, Pablo dice en 2 Corintios 4, dice, el cuerpo sufre, pero también el cuerpo goza del Evangelio. ¿De qué manera, Pablo? Aquí el Señor Jesucristo dice, materialmente los que rechazan el Evangelio les va a ir muy mal. Materialmente, dice, espérate hermano, estás predicando la teología de la prosperidad. No, Señor. Ciertamente, dice nuestro Señor, dígales que la ciudad que no reciba el Evangelio, el destino de la ciudad, será de sufrimiento, el cual no será siquiera como el sufrimiento de Sodoma y de Gomorra. Luego nuestro Señor decía, ay, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los, que apedreas a los que te son. ¿Cuántas veces no quise recogerlos bajo las alas? Y luego el Señor en el capítulo siguiente dice, viene contra ti esto, y esto, y esto. Cuando ustedes oigan estas cosas, huyan a los montes. ¿Recuerdan? Hay aspectos del Evangelio. Hay en el Evangelio aspectos de salvación, no solamente en el alma, sino también en el cuerpo, en las condiciones de vida y condiciones materiales. Sigamos leyendo. Versículo 12. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Claro, ellos predicaban que los hombres se arrepintiesen. Y entonces las almas o los espíritus solamente gozaban del Evangelio. Versículo 13. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. ¿Me van a entender? Ahora, volviendo a 2 Corintios, capítulo 4. Versículo 12 otra vez. De manera que la muerte estuvo en nosotros y en nosotros y en vosotros. Mire lo que dice Pablo. Dice, en nosotros, nosotros, y en vosotros. Entonces nosotros son unos apóstoles, y en vosotros es la iglesia. Dice Pablo, en nosotros actúa la muerte y en vosotros la vida. Entonces preguntémonos, cuando dice Pablo que en nosotros actúa la muerte, ¿a qué se está refiriendo Pablo? ¿Es la muerte eterna de sus pecados? No. ¿Qué tipo de muerte sufría Pablo? ¿Cuáles eran los sufrimientos? ¿En dónde? Claro, ahí en 2 Corintios es impresionante. ¿Perdón? Claro, de todo tipo. Por ejemplo, a ver, en el capítulo 6, versículo 4, 5 y 6. Capítulo 6, 2 Corintios 4, 5 y 6. Antes aprobándonos en todo como ministros de Dios en mucha paciencia. Mire, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en vigilias, en ayunos. Pregunta, ¿qué sufría Pablo ahí? ¿En el cuerpo o en dónde? ¿O solamente en el cuerpo o en el alma? En los dos. Entonces cuando dice que
que nosotros sufrimos muerte, no está hablando de la muerte eterna por sus pecados. Está hablando del sufrimiento tanto físico como anímico, al punto de que lo matan. ¿Me voy a entender? Dice, para que en vosotros se produzca o se goce ¿de la qué? De la vida. No es solamente de la vida espiritual, del alma. Como que Pablo diciendo, mire, yo sufro esto para que ustedes no lo sufran. Si les toca sufrir, pues bueno. Por ejemplo, si nos devolvemos a 1 Corintios. Capítulo 3. Déjeme. Versículo 21. Así que Ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. todo es vuestro. Versículo 22. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefa, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Mire que Pablo no habla de lo pasado, sino habla de lo presente y de lo futuro. Dice, todo es de ustedes. Nosotros mismos somos vuestros. Entonces, en el plan de Dios, la salvación de Dios, tanto en el cuerpo como en el alma, tiene que ser progresiva en el tiempo, de generación en generación. Hay gente que se siente triste porque no sufrió lo que sufrió Pablo. Y eso es una tontería completa. Hay gente que cree que la iglesia de Pablo era mejor en aquel tiempo porque se los comían los leones que los de hoy. Y es otra tontería completa. Fíjense más adelante en el capítulo 4, 1 Corintios capítulo 4. Versículo 10. Dice, nosotros somos insensatos por amor de Cristo. Somos insensatos por amor de Cristo, es decir, se entregan en unos sacrificios impresionantes. Pero vosotros sois sabios en Cristo, nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, no tenemos morada fija, trabajamos obrando con nuestras manos, siendo maldecidos, bendecimos, siendo perseguidos, lo sufrimos. Pero entendamos, Pablo le dice, es por amor a vosotros, y el futuro es vuestro. Entonces, en la dicotomía del hombre, que el hombre es cuerpo y alma, el hombre sufre en el cuerpo y sufre en el alma, pero Dios salva al cuerpo y al alma. Hermano, ¿y cómo veo yo que nuestro Señor salva al cuerpo? Porque en el orden y en los tiempos y en el plan de Dios se ve la salvación del cuerpo. Pero ¿cómo ve la salvación del cuerpo, hermano? Y mucho menos la del alma. ¿No ve las tentaciones que tengo y los sentimientos que tengo? Pero tiene que verse con el tiempo, la del alma y la del cuerpo. Pero ¿cómo voy a ver la del cuerpo, hermano? ¿No ve que antes me voy volviendo más viejo y me muero? Pero ya estás como Elías. ¿Crees que el reino de Dios eres tú nomás? ¿Y que tú eres el último de los cristianos y el mundo se va a acabar cuando tú te mueras? Hasta el futuro es vuestro. Tiene que ser progresiva. El efecto de la salvación en el ser humano es completo. Ahora, y con eso terminamos. En la dicotomía del hombre, alma y cuerpo, no va a llegar tanto al alma como al cuerpo la plenitud de esa salvación, sino hasta la glorificación. Claro, con la resurrección de los muertos. Y con el alma gozando absolutamente de toda cosa buena sin que le haga falta nada. Ni siquiera el cuerpo que ha perdido. Pero esa es la plenitud. Para que sea pleno el cumplimiento de la consumación de todo el plan redentivo de nuestro Señor.
en todo lo que el hombre es, en su esencia, en toda su naturaleza humana, cuerpo y alma. Amén. Alejandro, ¿quieres orar, por favor?